¿Qué pasa cuando una reina no teme ni a los profetas, ni al mismo Dios? Este no es el cuento infantil de una reina malvada. Esta es la historia real de una mujer que gobernó con puño de hierro, desafió los cielos, persiguió a los siervos de Dios, y terminó siendo devorada por su propia ambición. Jezabel no fue solo la esposa de un rey. Fue una fuerza oscura, una tormenta política y espiritual que marcó para siempre la historia de Israel. Y lo que estás a punto de escuchar, no lo encontrarás en los sermones comunes. Porque esta es la versión que la Biblia no gritó, pero sí dejó escrita para quienes se atreven a leer entre líneas. Jezabel aparece en escena cuando se une en matrimonio con el rey Acab, el séptimo monarca del reino del norte de Israel. Acab, aunque israelita, no tenía la convicción ni la firmeza espiritual de sus antecesores. Y Jezabel, hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Baal, no tardó en tomar el poder que su esposo no supo sostener. Su presencia en el trono cambió el rumbo espiritual de toda una nación. No fue una consorte silenciosa. Fue una estratega despiadada, una manipuladora sin remordimiento, y, sobre todo, una enemiga declarada del Dios de Israel. Ella no solo introdujo la adoración a Baal, construyó templos, levantó altares, contrató a cientos de falsos profetas y persiguió con furia a todo aquel que siguiera al Dios de Abraham. El profeta Elías, uno de los más grandes en la historia bíblica, fue testigo y víctima de su persecución. Después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, no por miedo a un ejército, sino por temor a una sola mujer, Jezabel. Eso nos dice todo. Pero la historia de Jezabel no se reduce a idolatría. Aquí es donde comienza lo que pocos se atreven a contar. Porque Jezabel era más que una promotora de dioses ajenos. Era una maestra de la manipulación política, una mujer que no dudaba en asesinar, en falsificar documentos reales, en robar tierras, en ensuciar la justicia, con tal de mantener el control absoluto. Como cuando mandó asesinar a Nabot solo porque su viña le gustaba al rey. Usó el sello real, armó un juicio falso, y eliminó al inocente. Todo en nombre de una aparente paz real. Pero su ambición, disfrazada de poder, tenía sed de sangre. Y el cielo, lo estaba viendo todo. Lo que pocos saben es que su poder no era solo político. Jezabel también tenía influencia espiritual. Se dice que practicaba ritos oscuros, invocaciones nocturnas, y que usaba sus maquillajes no solo como símbolo de belleza, sino como una forma de control espiritual y seducción demoníaca. Algunos escritos no canónicos relatan que Jezabel conocía fórmulas ocultas y que en sus palacios se celebraban banquetes que no eran solo festines, sino pactos con entidades oscuras. Nada de eso fue accidental. Y es precisamente en esa oscuridad donde empieza la tragedia. Porque cuando un ser humano se cree intocable, incluso por Dios, la caída es inevitable. Jezabel desafió al Altísimo. No con palabras, sino con actos. No una vez, sino durante décadas. Y mientras parecía triunfar, el juicio se cocinaba en silencio. Elías lo anunció, los perros lamerán tu sangre. Pero Jezabel, altiva, no temía. Porque los que se creen dioses, ignoran que solo están respirando por misericordia. Su nombre, que alguna vez fue símbolo de autoridad en los pasillos de Samaria, comenzó a cargar el peso de la maldición divina. Y el tiempo, que parecía estar a su favor, empezó a desgastarla. Porque ningún imperio edificado sobre el orgullo dura para siempre. Pero aún falta lo peor. Porque Jezabel no murió en la guerra. No murió por vejez. No murió en manos de sus enemigos. Murió devorada por aquellos que juraban fidelidad, y por criaturas que simbolizaban su destino. Pero antes de revelarte el destino oscuro y brutal que cayó sobre Jezabel, un final que ni las peores películas podrían imaginar, quiero invitarte a que te quedes hasta el último segundo de este video. Porque esta no es una historia como las demás. Aquí hablamos de los secretos más impactantes y ocultos de la Biblia.
Y si tú, como yo, quieres descubrir la verdad completa, no la versión diluida que nos contaron de pequeños, este canal es para ti. Aquí desenmascaramos las historias más poderosas, misteriosas y transformadoras del texto sagrado. Desde reyes hasta profetas, desde traiciones hasta milagros que cambiaron la historia. Así que si valoras las revelaciones profundas y el conocimiento que muchos callan, te pido que te suscribas ahora mismo, actives la campanita y dejes tu like. Es gratis y nos ayudas a que este mensaje llegue a más almas que buscan la verdad. Y ahora sí, prepárate. Porque lo que viene, jamás te lo contaron en una iglesia. La caída de Jezabel comenzó con el juicio profético que ella misma provocó. El profeta Elías, después de años huyendo y combatiendo la idolatría que Jezabel había institucionalizado, recibió una palabra clara de parte de Dios: el linaje de Acab sería destruido por completo. Y Jezabel no tendría tumba, porque ni su cuerpo sería digno de descanso. Pero Jezabel, aun sabiendo esto, no retrocedió. Siguió gobernando, siguió manipulando, siguió convocando a sus falsos profetas. Como si las palabras de Dios fueran un simple susurro perdido en el viento. Su vanidad, su orgullo, su sensación de invulnerabilidad, crecían como un veneno en su interior. La Biblia nos revela un detalle impactante y simbólico que muchos ignoran: cuando Jezabel supo que el nuevo rey Jehú, ungido por mandato divino, venía hacia ella para ejecutar juicio, no huyó. No buscó perdón. No se escondió. Se maquilló. Sí. Abrió sus cofres de oro, sacó sus pinturas más caras, se adornó con vestiduras reales, y se sentó en lo alto de su torre. No para rendirse, sino para ejercer una última manipulación. Como si creyera que, con su belleza, podría desviar la espada del juicio. Como si pudiera seducir al propio destino. Pero Jehú no era Acab. No era un rey débil ni manipulable. Jehú venía con fuego en los ojos y una misión sellada por el cielo. Y entonces, ocurrió la escena más brutal jamás escrita sobre una reina. Desde la ventana, Jezabel lo miró con desprecio, con ironía, con burla. Lo llamó asesino. Lo subestimó. Jehú ni siquiera discutió con ella. Miró hacia arriba y gritó a los eunucos que la servían: ¿Quién está de mi parte? Y dos, tal vez tres eunucos, hombres que por años estuvieron bajo su dominio, levantaron los ojos. Ese instante fue el fin. Entonces, echadla abajo, ordenó Jehú. Y el cuerpo de la mujer más temida de Israel fue arrojado desde lo alto. Cayó al suelo como una muñeca rota. Su sangre salpicó los muros. Los caballos del rey la pisotearon. Jehú, sin inmutarse, entró a comer como si nada hubiese pasado. Y cuando salió, ya no quedaba cuerpo. Solo calaveras, huesos, y manos. ¿Por qué es esto tan simbólico? Porque las manos de Jezabel representaban su poder. Con ellas firmaba sentencias, acariciaba a reyes, dirigía sacrificios. Y eso fue lo único que quedó. Dios no dejó que tuviera una tumba. No permitió que nadie llorara por ella. Porque quien reta al cielo y endurece su corazón, no deja herencia, sino advertencia. Este momento no es solo el juicio de una reina. Es el eco eterno del peligro de desafiar a Dios con arrogancia. Porque Jezabel no murió sola. Su nombre fue maldito por generaciones. Jesús, en el Apocalipsis, menciona a una mujer con su mismo espíritu como advertencia para las iglesias. Sí. Jezabel no fue solo un personaje del pasado. Su espíritu sigue vivo en cada líder que usa la seducción, la manipulación, la idolatría y la soberbia para torcer la voluntad de Dios. Y así como cayó entonces, caerá cada vez que se levante en contra del cielo. Pero no hemos terminado. Porque hay algo aún más perturbador. Una conspiración espiritual que Jezabel conocía, y que muy pocos se atreven a revelar.
¿Te has preguntado por qué el espíritu de Jezabel sigue siendo nombrado siglos después de su muerte? ¿Por qué incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, su nombre es usado como advertencia directa a las iglesias? Porque Jezabel no fue solo una persona, fue un arquetipo, una sombra que ha intentado infiltrarse una y otra vez en la historia de los creyentes. Y aquí es donde entramos en un terreno que muy pocos quieren pisar, la dimensión espiritual de su reinado. La Biblia no lo dice abiertamente, pero entre líneas revela que Jezabel no solo practicaba idolatría. Ella dirigía rituales oscuros, donde los profetas de Baal y Asera no solo ofrecían sacrificios de animales, sino que también se infiltraban en el corazón de Israel mediante prácticas que Dios había prohibido desde los tiempos de Moisés. ¿Sabías que Jezabel había instaurado altares a dioses paganos dentro del mismo palacio real? ¿Sabías que había un ejército silencioso de profetas falsos, 450 hombres de Baal y 400 de Asera que comían en su mesa? Eso quiere decir que el reino no solo fue gobernado políticamente por una mujer, fue espiritualmente poseído por ella. No fue simplemente una reina pagana. Fue una sacerdotisa del caos. Y su verdadera intención era mucho más peligrosa de lo que jamás se dijo: apagar la voz profética de Dios. El asesinato de los profetas no fue por venganza. Fue por estrategia. Ella entendía que mientras existiera una voz profética en Israel, habría dirección. Habría corrección. Habría luz. Y por eso su primer decreto fue silenciar al cielo. Elías, al enterarse de esto, no solo sintió temor, sintió la presión de un reino entero donde la oscuridad estaba institucionalizada. Por eso huyó. Por eso pidió morir. Porque no estaba luchando contra una mujer. Estaba luchando contra un sistema demoníaco. Y ese sistema sigue intentando volver. El espíritu de Jezabel no siempre tiene forma femenina. No siempre viste de reina. A veces se disfraza de liderazgo moderno, de espiritualidad sin verdad, de carisma sin obediencia. Se presenta como lo correcto, como lo progresista, como lo atractivo, pero detrás hay manipulación, control, mentira y ambición. Y cuando entra en una persona, en una casa o en una iglesia, el resultado es el mismo: eliminación de la voz profética. ¿No lo has visto? Personas que empiezan con fe, con humildad, y de pronto comienzan a buscar solo poder. Líderes que prefieren rodearse de aduladores y no de verdad. Creyentes que intercambian convicción por aplausos. Jezabel no necesita trono físico. Necesita espacio en la mente y en el corazón. Y si no se la confronta, se apodera. Eso fue lo que hizo con Acab. Lo anuló. Lo manipuló. Lo convirtió en un rey de nombre, pero sin autoridad. Y eso mismo quiere hacer con quienes no están firmes en su identidad espiritual. El verdadero ataque de Jezabel no es hacia los débiles. Es hacia los profetas. Hacia aquellos que cargan palabra de parte de Dios. Porque son los únicos capaces de ver su disfraz y denunciarlo. Pero aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Jezabel no operaba sola. Según antiguos textos rabínicos y estudios históricos, su linaje venía directamente de Baal, un sacerdote rey fenicio que practicaba ritos sangrientos y ofrecía niños como sacrificio. Ella creció entre rituales de fuego, incienso y manipulación espiritual. Su infancia estuvo marcada por sangre, no por juegos. Por eso, cuando llegó a Israel, no llegó a aprender, llegó a imponer. Su mentalidad era la de una conquistadora espiritual. Y cuando vio que la fe en Yahvé era fuerte, hizo lo imposible por corromperla desde adentro. Y aquí está el dato que muy pocos se atreven a tocar: Jezabel tenía un diario de poder. Un registro de visiones, estrategias y nombres de líderes a los que debía neutralizar. Esto no está en la Biblia, pero se menciona en antiguos escritos no canónicos, donde se habla de un libro maldito que fue quemado por orden de Jehú, al encontrarlo entre las pertenencias de la reina caída.
Ese libro contenía nombres de profetas, fórmulas para hechizos y símbolos que los hebreos consideraban impuros. Fue el último vestigio de un reinado que intentó controlar no solo a un pueblo, sino al mismísimo cielo. Y eso nos lleva al momento más aterrador. Cuando Dios mismo decide ponerle fin, no solo a su cuerpo, sino a su legado. Eso, lo verás ahora. Y te prometo, que es la parte más impactante de todas. ¿Continuamos? La hora del juicio no llegó con un trueno. Llegó con el susurro de una orden divina y la determinación de un hombre llamado Jehú. Mientras Jezabel aún vivía en el lujo de su palacio en Jezreel, creyendo que su poder era intocable, en otro rincón del reino, se ungía al instrumento que traería su caída. Jehú, un comandante del ejército, fue escogido por Dios a través del profeta Eliseo. Su misión no era sencilla, debía destruir la casa de Acab, y con ella, el reinado de Jezabel. Cuando Jehú recibió la unción, no titubeó. No buscó poder, buscó justicia. Porque sabía que una nación con el corazón podrido desde el trono no podría jamás ser libre. Y en su mente había un solo nombre que debía ser erradicado, Jezabel. Su nombre era sinónimo de idolatría, manipulación, sangre inocente, y del más alto desafío contra Dios. No era solo una reina. Era un símbolo de rebelión espiritual. Y no se podía permitir que esa sombra siguiera reinando. Jehú cabalgó hacia Jezreel con la furia de un hombre enviado por el cielo. No avisó. No pidió permiso. No negoció. Entró como un huracán que lo arrasaría todo. Y cuando llegó, Jezabel ya lo estaba esperando. Porque los espíritus altivos presienten cuando el juicio se acerca. Pero en lugar de temer, se maquilló. Se adornó. Se asomó por la ventana como si pudiera aún conquistar con su presencia lo que ya no podía controlar con su poder. Y entonces ocurrió una escena que quedó grabada en las escrituras como una advertencia eterna. Desde la ventana, Jezabel gritó con arrogancia. Llamó a Jehú Simbi, acusándolo de traición. Pero Jehú no discutió. No respondió con palabras. Miró hacia arriba y dijo una sola frase que cambió el curso de la historia. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y entonces, 2 o 3 eunucos hombres castrados, serviles, humillados por Jezabel durante años se asomaron. Y sin dudar, obedecieron. Jehú les ordenó, lanzadla abajo. Y así fue. Jezabel, la reina altiva, la voz de Baal, la mujer que mandó matar profetas y desafió al cielo, fue lanzada desde lo alto. Su cuerpo golpeó el suelo, su sangre salpicó las paredes, y los caballos de Jehú la pisotearon sin piedad. Pero aquí no termina lo aterrador. Después de aquel acto, Jehú entró a comer. No como un acto de frialdad, sino como símbolo de que la maldición se había terminado. Que el espíritu de Jezabel ya no tenía poder. Solo después, mandó que sepultaran su cuerpo. Pero cuando fueron a buscarla, no la encontraron. Solo quedaban el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros, símbolo de juicio profético según las escrituras, la habían devorado. Exactamente como lo había predicho Elías años antes. No fue una muerte normal. Fue una sentencia divina ejecutada con precisión. El cuerpo de Jezabel fue borrado de la tierra como símbolo de que el mal no tendría herencia. Pero aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir. En ese momento no solo murió una mujer. Murió una era. Una era en la que la manipulación espiritual había reinado. Una era donde la voz de los profetas fue acallada. Una era donde lo sagrado fue profanado en nombre del poder. Dios no solo castigó el pecado de Jezabel. Dios cerró el ciclo. Y lo hizo para que futuras generaciones comprendieran que el poder sin obediencia es maldición. Que el liderazgo sin reverencia se convierte en destrucción. Y que ninguna corona, ningún título, ningún trono, puede sostenerse contra el cielo.
Jezabel pensó que moriría como reina. Pero murió como ejemplo. Pensó que controlaría la historia. Pero fue escrita como advertencia. Pensó que su belleza y poder la harían eterna. Pero solo su juicio perduró. Y aún así, su espíritu sigue buscando tronos que conquistar. ¿Dónde? En el ego. En la ambición sin límite. En los sistemas que silencian la verdad en nombre del éxito. Por eso esta historia no es solo del pasado. Es un espejo del presente. Y si no aprendemos, corremos el riesgo de ser gobernados otra vez por una sombra que se maquilla, que sonríe, que promete, pero que devora. En la siguiente parte conocerás el impacto final de Jezabel en las generaciones futuras, y cómo incluso Jesús, siglos después, vuelve a mencionar su nombre en una carta profética en el Apocalipsis. Sí, su sombra llegó hasta el Nuevo Testamento, y aún hoy nos advierte. ¿Estás listo para descubrirlo? Podría pensarse que la historia de Jezabel terminó el día que su cuerpo fue lanzado por la ventana y los perros cumplieron la profecía. Pero no fue así. Su figura desapareció del trono, pero no del espíritu del mundo. Su nombre reapareció cientos de años después, en un lugar insospechado, el Apocalipsis. Sí, Jezabel cruzó los siglos, los imperios y los pactos, para ser nombrada directamente por el mismísimo Jesús en su revelación a Juan. Y esto es lo que la mayoría de creyentes no conoce: Jezabel no fue solo una mujer. Fue una influencia. Un patrón. Un espíritu. Y cuando ese espíritu vuelve a operar, aunque no tenga corona, aunque no tenga palacio, el juicio también regresa. En Apocalipsis 2:20, Jesús le habla a la iglesia de Tiatira. No es una advertencia común. Es una revelación desgarradora. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Sí. Jesús no hablaba de la reina muerta siglos atrás. Hablaba de una actitud espiritual que se había infiltrado en su iglesia. Una figura que manipulaba la fe, que disfrazaba la idolatría de revelación, que seducía con palabras dulces pero tenía veneno en la lengua. Jezabel seguía viva, pero ahora en la forma de falsa autoridad espiritual. ¿Qué representa esto? Que su historia no era solo un relato histórico. Era una advertencia profética. La misma manipulación. La misma seducción. La misma ambición disfrazada de espiritualidad. Y lo más impactante, Jesús no está reprendiendo directamente a Jezabel. Está reprendiendo a quienes la toleran. A quienes le abren espacio. A quienes, por miedo o conveniencia, permiten que reine en silencio. Esto cambia todo. Ya no estamos hablando solo de una reina antigua, sino de una amenaza moderna. De líderes espirituales que predican, pero no escuchan a Dios. De comunidades que intercambian verdad por poder. De corazones que llaman unción a lo que es simplemente control. El espíritu de Jezabel no necesita un trono visible. Se sienta en las decisiones internas de cada persona que prefiere complacer antes que confrontar. Y si tú permites que esa voz silencie la verdad en ti, entonces ya no es una historia ajena. Es una batalla personal. Pero aún hay más. Jesús también dice que le dio tiempo a Jezabel para que se arrepintiera, y no quiso. Eso significa que incluso al espíritu más corrupto, Dios le da oportunidad. Incluso a quien retó al cielo, se le extendió misericordia. Pero la verdadera tragedia de Jezabel no fue su caída, fue su orgullo. Fue su negativa a cambiar. Y por eso, la sentencia fue tan dura. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El juicio no fue solo para ella, sino para toda influencia que naciera de su legado. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? No estamos hablando solo de la historia de una reina pagana.
Estamos hablando del riesgo de heredar un espíritu rebelde. De enseñar con palabras lo que niegas con tu vida. De decir Dios con los labios y Baal con las decisiones. Por eso esta historia no debe ser ignorada. Porque hoy, miles pueden estar repitiendo el mismo error. No vistiendo corona, sino alimentando un sistema que prefiere el aplauso a la verdad. No profetizando con fuego, sino manipulando con miedo. Pero también hay esperanza. Porque a los que no siguen esa enseñanza, Jesús da una promesa. A los demás que no tienen esa doctrina, no os impondré otra carga. El que venza, dice el Señor, recibirá autoridad verdadera. La que no se compra con poder humano, sino con integridad divina. Y ahora, volvamos a Jezabel. Porque su historia aún guarda un último giro. Uno que muy pocos se atreven a contar. ¿Qué ocurrió con su linaje? ¿Qué pasó con su legado oculto? ¿Y por qué incluso hoy, su sombra sigue siendo temida? Todo esto, lo descubrirás en segundos. Y prepárate. Porque lo que viene no es historia, es revelación. Su nombre desapareció, pero su sombra siguió hablando. Porque Jezabel no solo dejó un legado de idolatría, manipulación y poder corrupto. Dejó una descendencia espiritual que se infiltró como veneno en los rincones más sagrados. Su hija, Atalía, se convirtió en la única mujer que gobernó Judá, no como líder espiritual, sino como usurpadora sedienta de sangre. Sí, el linaje de Jezabel alcanzó el trono de Judá. Y eso debería helarnos la sangre. Atalía no fue una reina de paz. Fue una exterminadora. En cuanto tomó el poder, mandó a asesinar a toda la familia real, incluyendo a los nietos de la casa de David, para asegurarse de que ningún heredero legítimo pudiera desafiar su autoridad. Fue un acto de crueldad absoluta, que intentó apagar para siempre la línea mesiánica de la que habría de nacer Jesús. ¿Puedes dimensionar esto? El espíritu de Jezabel no solo destruyó un reino. Intentó detener la promesa de Dios. Intentó apagar la profecía. Matar el linaje del Mesías. Esto ya no era una simple historia de palacio. Esto era una guerra directa contra el plan de redención. Pero hay algo que Jezabel y su hija no entendieron: lo que Dios ha sellado, nadie lo puede anular. Una mujer valiente, Josaba, escondió al pequeño Joás, descendiente de David, en la casa de Dios durante 6 años. Allí, lejos de la mirada asesina de Atalía, el linaje real fue preservado por la fidelidad de una mujer que no quiso ceder al miedo. Porque el cielo siempre guarda un remanente. Y donde el espíritu de Jezabel planea exterminar, Dios esconde. Protege. Resucita. A los 7 años, Joás fue coronado rey. Y cuando Atalía escuchó el clamor del pueblo, corrió al templo gritando: traición. Pero la traición no venía del pueblo, venía de ella. Su final fue inevitable. Murió a espada, como parte de la justicia divina que cerraba el ciclo del terror iniciado por su madre. Este hecho, pocas veces predicado, es uno de los más profundos de toda la Escritura. Porque revela que el espíritu de Jezabel no muere en su cuerpo. Resurge en otros rostros. Toma otras formas. Hoy no se viste de reina, pero se viste de falsedad espiritual, de manipulación emocional, de religiosidad sin unción, de plataforma sin presencia. Y si no se confronta con verdad, crece. Se reproduce. Puede estar operando en una casa, en una comunidad, incluso en un liderazgo que perdió el temor de Dios y se vende al poder, al control, al aplauso. Pero también revela que siempre hay un Joás escondido. Una promesa en silencio. Una semilla que sobrevivirá, aunque la maldad parezca ganar. Eso es lo que el espíritu de Jezabel no puede entender: el poder de la fidelidad silenciosa. La fuerza de una promesa escondida. La justicia que no grita, pero llega. Y aquí es donde tú entras. Sí, tú.
Porque esta historia no es solo una historia antigua. Es un espejo. Un llamado. Un reto. ¿A quién estás tolerando en tu vida interior? ¿A qué Jezabel le estás cediendo tu altar, tu voluntad, tu propósito? ¿A qué influencia corrupta le has dicho sí por comodidad, por miedo, por no perder aceptación? Porque hoy no necesitas ser rey o reina para tener un trono. Tu trono es tu mente, tu corazón, tus decisiones. Y si lo entregas a Jezabel, aunque sea por un pensamiento, perderás mucho más que el control. Perderás el propósito que fuiste llamado a proteger. Pero si eliges cortar ese pacto hoy, si eliges recuperar tu altar, entonces Joás resucita. Entonces la línea de la promesa vuelve a vivir. Porque no se trata solo de lo que Jezabel hizo. Se trata de lo que tú vas a hacer ahora que sabes la verdad. Y esa verdad se revelará por completo. Porque aún falta lo más impactante. La profecía no cumplida. El eco final de su nombre. Y lo que nadie quiere aceptar, pero debe saber. No todo terminó con su caída desde la ventana. No todo terminó con su cuerpo devorado por perros. Porque el eco del nombre Jezabel no fue silenciado por su muerte, fue multiplicado por su legado. El nombre Jezabel no desapareció en los textos sagrados. Se convirtió en símbolo, en advertencia, en una sombra que cruzó siglos, hasta llegar al último libro de la Biblia. Sí, Jezabel resurge en el Apocalipsis. En la carta a la iglesia de Tiatira, escrita por el mismo Jesús a través del apóstol Juan, se menciona a una mujer que se hace llamar profetisa. Jesús dice que esa mujer seduce a sus siervos a cometer inmoralidad y a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y cómo la llama? Tienes ahí a Jezabel. No era su nombre literal. Era el espíritu detrás de sus actos. Lo que muchos no saben es que Jezabel no murió en el cuerpo, murió en la carne, pero su espíritu siguió operando. En líderes espirituales que buscan controlar, no liberar. En voces que profetizan sin escuchar a Dios. En corazones que manipulan desde el altar. En iglesias que toleran la corrupción bajo el disfraz del amor. Jesús mismo dijo, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. ¡Qué terrorífico! El espíritu de Jezabel sigue vivo cuando se niega a arrepentirse, cuando se niega a soltar el control, cuando prefiere la autoridad sin unción y el poder sin humildad. Pero el mensaje final es claro. A los que no tienen esa doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, no les impondré otra carga. Esto no es solo historia. Esto es advertencia. Y aquí terminamos esta narración, pero iniciamos algo más grande. Porque tú ya no puedes decir que no sabías. Ya conoces el principio, la caída, el eco que aún resuena. Ya sabes que Jezabel no fue solo una reina del pasado. Fue el símbolo de todo lo que se opone a la voz de Dios. Y esa guerra, aún continúa. La pregunta ahora es: ¿a quién estás escuchando? ¿A la voz que grita desde el control? ¿O al susurro que libera desde el espíritu? Porque la verdadera batalla espiritual no se libra con espadas, ni en tronos, ni en rituales. Se libra en el corazón. En cada decisión que tomas. En cada vez que eliges si tolerar lo incorrecto, o alinear tu vida con la verdad. Y si algo nos deja claro la historia de Jezabel es esto. Tolerar lo que Dios no aprueba, tiene un precio. Pero también nos enseña que siempre hay oportunidad para cerrar las puertas, para recuperar el altar, para destronar a Jezabel de tu mente, de tu casa, de tu historia. Hoy tú decides si la historia se repite. O si termina contigo. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo con el corazón. Este canal no es solo un lugar para contar historias. Es un espacio para descubrir lo que la Biblia no te contaron en la escuela dominical. Para escarbar profundo. Para hablar claro. Para despertar.
Así que si quieres seguir explorando estas verdades ocultas, estos secretos que muchos no se atreven a decir, suscríbete. Activa la campanita. Y deja un amén en los comentarios si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te movió por dentro. Cuéntanos tu testimonio. Queremos escucharte. Porque este canal es también tu voz. Y recuerda, no importa cuánto poder creas tener. Si no nace de Dios, no permanece. La autoridad verdadera no grita. No manipula. Sirve. Sana. Salva. Cierra los ojos un momento y reflexiona. ¿A quién le has dado tu trono? Porque el trono de tu alma solo puede tener un rey. Y ese rey no es Jezabel.